El cielo se oscureció de repente, como si el sol hubiera decidido esconderse detrás de un velo negro. Los pájaros dejaron de cantar, y un silencio opresivo cubrió la tierra. En la distancia, un zumbido creciente comenzó a resonar, como el rugido de un ejército que marchaba sin descanso. Era un sonido extraño, no del viento ni de máquinas, sino de algo vivo. Fue entonces cuando aparecieron un enjambre de criaturas que ningún hombre había visto antes y que la Biblia describió como las langostas del Apocalipsis. Estas criaturas no eran simples insectos. Sus cuerpos relucían como bronce, sus alas parecían forjadas de fuego y sus rostros tenían un aspecto humano aterrador. En lugar de antenas, llevaban coronas de oro, y de sus bocas surgía un humo oscuro que hacía arder los ojos y la garganta. Su llegada marcaba el cumplimiento de la profecía, y del abismo salió humo, y del humo surgieron langostas sobre la tierra. Apocalipsis 9:3. Los primeros en enfrentarlas fueron los animales. Vacas, caballos y aves sucumbieron rápidamente, pues estas criaturas atacaban sin piedad. Pero las langostas no se alimentaban de carne ni de plantas. Su misión era otra: atormentar a los hombres que no llevaban el sello de Dios en sus frentes. Con colas como de escorpión, picaban a sus víctimas, infligiendo un dolor insoportable que no causaba la muerte, sino un sufrimiento eterno. En la pequeña ciudad de Rémora, las campanas de la iglesia repicaban sin cesar. El padre Mateo, el anciano párroco, reunió a los pocos habitantes que no habían huido. «Es el juicio de Dios», decía con voz firme pero llena de tristeza. «Solo los que se arrepientan y busquen refugio en Él podrán resistir». Muchos se arrodillaron y comenzaron a orar, pero otros, cegados por el miedo, decidieron escapar. Mientras tanto, en las ciudades más grandes, el caos era absoluto. Los gobiernos intentaron combatir a las langostas con armas, fuego y tecnología avanzada, pero nada las detenía. Las criaturas eran inmunes a las balas y los explosivos. Atravesaban muros de hormigón como si fueran papel. Las calles estaban llenas de gritos, humo y desesperación. Algunos se escondían en refugios subterráneos, pero incluso allí las langostas encontraban su camino. En medio de este terror, un joven llamado Samuel comenzó a sobresalir. Era un pastor humilde que había dedicado su vida a ayudar a los necesitados. Cuando las langostas lo rodearon, no lo atacaron. Parecían reconocer algo en él, como si llevara una marca invisible que las repelía. Los sobrevivientes que lo vieron comenzaron a seguirlo, creyendo que él sabía cómo enfrentar a estas criaturas. Samuel no tenía respuestas claras, pero en su corazón sentía que su fe era su escudo. «No teman», les decía a los que lo seguían. «Esto es solo una prueba. Dios no abandona a quienes confían en Él». Juntos, caminaron hacia las ruinas de una catedral cercana, donde decidieron refugiarse. Mientras oraban, el zumbido de las langostas disminuyó, como si no pudieran acercarse al lugar sagrado. Las criaturas continuaron su reinado de terror durante 5 meses, tal como decía la profecía. En ese tiempo, los sobrevivientes aprendieron a unirse, a compartir lo poco que tenían y a buscar esperanza en la adversidad. La fe se volvió su arma más poderosa y Samuel se convirtió en su guía. «Esto no es el fin», repetía. «Es un nuevo comienzo, un llamado a volver a Dios». Cuando finalmente el zumbido cesó y las langostas desaparecieron tan misteriosamente como habían llegado, el mundo estaba irreconocible. Las ciudades eran cenizas, los campos estaban vacíos, pero las personas que quedaron habían cambiado. Los que sobrevivieron ya no vivían para ellos mismos, sino para los demás.
La experiencia les había enseñado que la verdadera fortaleza estaba en la unidad y la fe. Samuel, ahora un hombre venerado, nunca se atribuyó el mérito de la salvación. Fue Dios quien nos protegió, decía con humildad. Sin embargo, sabía que aún había más pruebas por venir. El mundo había pasado por una purificación, pero las señales del Apocalipsis no habían terminado. Ahora la humanidad tenía que decidir: ¿seguirían el camino de la redención o volverían a perderse en su soberbia y egoísmo?